La mañana en que la diligencia llegó a Caldwell, Kansas, con una mujer que llevaba un maletín de médico en lugar de un ajuar, fue la mañana en que todo lo que Holt Calloway creía saber sobre sí mismo empezó a desmoronarse. Era la primavera de 1879, y el sol ya había subido lo suficiente sobre el horizonte plano de la pradera como para endurecer los surcos de la calle principal hasta convertirlos en algo parecido a cerámica agrietada. Caldwell se encontraba justo al norte de la línea del territorio indio de Kansas, un pueblo que olía a ganado y a ambición casi a partes iguales, donde los hombres venían a vender sus rebaños y a beberse las ganancias. Y a veces acababan boca abajo en el polvo, fuera del Salón Blue Roan. No era un pueblo apacible y no atraía a gente apacible. Y esa, más que ninguna otra cosa, era la razón por la que Holt Calloway había decidido que necesitaba una esposa que supiera defenderse. La había solicitado a través de una agencia matrimonial de San Luis, de esas que publicaban anuncios en los periódicos de los estados del este, prometiendo aventura y compañía a las mujeres dispuestas a venir al oeste. Había escrito su carta con cuidadosa deliberación, sentado en la mesa de cocina llena de cicatrices de su rancho, con un trozo de lápiz y una hoja de papel que había sido doblada y redoblada tantas veces que era casi tan suave como la tela. Había descrito su tierra, su negocio ganadero, su casa de 2 habitaciones completas con un altillo para dormir. Se había descrito a sí mismo con bastante honestidad. 31 años, 6 pies y media pulgada de altura, pelo castaño que se estaba volviendo un poco áspero en las sienes por el exceso de sol, sin antecedentes penales, sin deudas que no pudiera saldar para el otoño. Había dicho que quería una mujer capaz, una mujer práctica, alguien que entendiera que la vida en la frontera no era un asunto de salón. Lo que esperaba era alguien que pudiera cocinar un costillar de ternera a fuego abierto, remendar una manta de silla de montar y quizás cantar algo tranquilo y dulce las tardes de domingo cuando el trabajo terminaba. En su lugar, quien bajó de la diligencia fue Nora Ellison, de 24 años, con un gastado maletín de médico de cuero sobre un hombro, y ese tipo particular de calma en los ojos que pertenece a las personas que han visto cosas que la mayoría prefiere no ver. No era fea, y no era lo que nadie llamaría convencionalmente hermosa, de la manera en que las revistas ilustradas del Este describían a sus heroínas. Era algo más llamativo que eso, de huesos fuertes y mirada clara, con el pelo castaño rojizo oscuro recogido en un moño práctico, del que se habían escapado algunos mechones por el viento de la pradera, antes incluso de que llegara al final de los escalones de la diligencia. Su vestido era de un gris azulado oscuro, que había sido lavado tantas veces que había adquirido la tonalidad apagada del cielo justo antes de que estalle una tormenta. Se movía como alguien que había decidido hace mucho tiempo no gastar energía en dudar sobre a dónde iba, incluso cuando no lo sabía del todo. Holt estaba apoyado en el poste frente a la tienda de Garfield cuando ella bajó, y se enderezó con una especie de cortesía automática que su madre le había inculcado años antes de morir. Cruzó la calle, ya componiendo las palabras educadas pero firmes que usaría para darle la bienvenida, ya repasando la lista de necesidades domésticas que necesitaba resolver antes de que la temporada de arreo de ganado consumiera todas sus horas de vigilia. Extendió la mano y dijo su nombre. Ella se la estrechó con un apretón firme y seco y dijo el suyo. Él miró el maletín de médico. Ella lo vio mirarlo. «Soy médica», dijo ella, en un tono que no era ni de disculpa ni agresivo, simplemente factual, de la manera en que una persona declara el color del cielo. Formada en la Facultad de Medicina para Mujeres de Pensilvania, terminé mi carrera hace 2 años. He estado ejerciendo en Filadelfia desde entonces. Holt la miró fijamente durante un momento que se alargó 3 segundos de más. Un carro pasó, levantando una cortina de polvo. En algún lugar de la calle, un perro ladró 2 veces y se rindió. «Pedí una esposa», dijo él, «no una médica». Nora Ellison lo miró con esos firmes ojos grises y dijo, «Parece que ha conseguido ambas cosas. Sugiero que saquemos lo mejor de la situación». El viaje al rancho duró casi una hora en el carromato de Holt, con su yegua gris, paciencia,
tirando de ellos a un ritmo que parecía ligeramente insultado por el nombre. El camino, si se le podía dignificar con esa palabra, era más bien una sugerencia marcada en la hierba por el tráfico repetido de ruedas, y serpenteaba hacia el suroeste a través de ondulantes praderas altas que ya empezaban a teñirse de verde y dorado con la estación. El cielo era enorme, como siempre lo es en las llanuras de Kansas, una vasta cúpula azul que presionaba en los bordes y hacía que una persona se sintiera a la vez muy pequeña y muy expuesta. No hablaron mucho durante el viaje. Holt estaba procesando sus sentimientos con la metódica minuciosidad de un hombre que había aprendido que la mayoría de los problemas, si los abordabas de frente, tenían algún tipo de solución viable en su interior. El problema, según él lo veía, no era que Nora Ellison fuera médica. El problema era que él había escrito una carta pidiendo una compañera para construir una vida, y una mujer de San Luis lo había emparejado con alguien que ya tenía una vida completamente construida en otra ciudad. Una médica no dejaba una consulta en Filadelfia para remendar mantas de silla y freír tocino salado. Una médica se iba de Filadelfia por una razón, y Holt no estaba nada seguro de que le fuera a gustar esa razón. Por su parte, Nora observaba la tierra desenrollarse alrededor del carromato con una atención silenciosamente intensa, catalogando las hierbas, la distancia entre los puntos de agua, el estado del ganado que podía haber esparcido por el horizonte. Aún no le había contado a Holt toda la verdad. Le había dicho que era médica. No le había hablado de la otra parte, la razón por la que había respondido al anuncio en primer lugar, lo que había dejado atrás en Filadelfia, que había hecho que la frontera, con todas sus dificultades e incertidumbres, pareciera la opción más atractiva. Se lo contaría con el tiempo. Siempre decía la verdad con el tiempo. Había descubierto que las mentiras, por pequeñas y cuidadosamente construidas que fueran, tenían una forma de derrumbarse en los peores momentos posibles, generalmente porque había algún detalle que no podías predecir y que la verdad habría manejado con elegancia. El rancho, cuando apareció a la vista, no era lo que ella había imaginado, y era exactamente lo que la carta había descrito, lo que significaba que su imaginación simplemente había sido insuficiente. La casa era una estructura sólida y baja de bloques de piedra caliza y tablones de cedro, construida en una ligera elevación del terreno para que el porche delantero captara la brisa del suroeste en verano. Había un granero que estaba en mejores condiciones que la casa, lo que le dijo algo significativo sobre el hombre sentado a su lado. Había 3 dependencias de madera en diversos estados de conservación, un pozo con un buen molino de viento, un huerto que había sido cavado pero aún no plantado esta temporada, y un corral donde varios caballos se movían a su manera lenta y privada. Un peón del rancho llamado Dick Prouty salió del granero cuando el carromato se detuvo, un hombre delgado y curtido de unos 50 años, con un rostro como cuero secado al sol y ojos que no se perdían nada. Le echó un vistazo a Nora y a su maletín de médico, y miró a Holt con una expresión que decía varias cosas complicadas a la vez. Holt negó con la cabeza muy ligeramente, lo que aparentemente comunicó lo suficiente, porque Dick asintió una vez y volvió a lo que estaba haciendo. Nora bajó del baúl y se dirigió hacia la casa. Holt la alcanzó para tomar el extremo más pesado sin que se lo pidieran, lo que ella permitió sin comentarios. Ya estaban negociando, pensó ella. Eso era prometedor. El interior de la casa estaba limpio de la manera en que los lugares están limpios cuando un hombre ha hecho un esfuerzo genuino por la compañía. Todo barrido y ordenado con más cuidado del que se mantenía habitualmente. Había una estufa de hierro fundido, buena y sólida, una mesa y 4 sillas, una estantería con algunos libros que habían sido leídos en lugar de exhibidos, una alfombra de trapo trenzado en el suelo de tablones. Al altillo para dormir de arriba se accedía por una escalera de gran pendiente. Todo olía a resina de pino, a humo de leña y ligeramente a ganado. «Ahí está el altillo», dijo Holt, dejando el baúl con una deliberación que comunicaba claramente que iban a discutir los detalles de su acuerdo. «No esperaba que discutiéramos los términos de que habría una boda», dijo Nora con calma. «Sí, yo también lo supuse»,
También supuse que ambos éramos adultos y que querrías algo de tiempo para considerar si realmente quieres proceder, dado que el acuerdo no es lo que anticipabas. Holt parpadeó. Era la segunda vez en un día que esta mujer decía en voz alta lo que él intentaba decir sin decirlo del todo. ¿Y qué quieres tú?, preguntó él. Quiero ser honesta contigo, dijo ella. Creo que deberíamos sentarnos. Se sentaron a la mesa de la cocina y ella se lo contó. Su voz era mesurada y clara, y lo miró directamente mientras hablaba, de la manera en que había aprendido a mirar a los pacientes al dar noticias difíciles, con firmeza en lugar de distancia, porque la firmeza era una amabilidad, y la distancia solo era evasión con traje formal. Le habló del doctor Marcus Call, que había sido su mentor en el Hospital de Filadelfia, y en quien había confiado completamente durante 2 años, hasta el momento en que descubrió que él había estado publicando sistemáticamente el trabajo de ella bajo su propio nombre en las revistas médicas. Que los artículos que le habían valido su reciente nombramiento como jefe de departamento habían sido su investigación, sus conclusiones, sus palabras. Le contó que lo había confrontado y que él se había reído de ella de la forma en que los hombres poderosos se ríen de las verdades incómodas, y que cuando había acudido a la administración del hospital, le habían dicho con gran cortesía y muy poca preocupación real que el asunto sería investigado, y que mientras tanto, tal vez, consideraría si su puesto en el hospital era adecuado para su temperamento. Le habían dado una generosa suma de indemnización y una carta de recomendación redactada con tanto cuidado que era esencialmente neutra. Le dijo que había recibido esta noticia en enero y que había pasado febrero y la mayor parte de marzo enfadada por ello en las pequeñas y precisas habitaciones de su alojamiento alquilado en Filadelfia. Le dijo que había visto el anuncio en abril y que lo había respondido no porque hubiera dejado de estar enfadada, sino porque estaba harta de estar quieta. Cuando terminó de hablar, la cocina estaba en silencio, excepto por el viento que presionaba contra el cristal de la ventana y el sonido distante del ganado en la pradera abierta. Holt Calloway se sentó con las manos planas sobre la mesa frente a él, mirándolas como si estuviera comprobando que todavía eran suyas. Luego la miró a ella. «No mencionaste nada de eso en tu carta a la agencia», dijo él. «No», asintió ella. «Mencioné que era educada y capaz y que estaba dispuesta a trabajar, todo lo cual sigue siendo cierto». «Una médica», dijo él de nuevo, pero de forma diferente esta vez. Menos como una queja y más como alguien probando el peso de una nueva palabra. «Una médica», confirmó ella, «que también puede cocinar, coser, llevar la contabilidad de la casa y planificar un huerto, si te preocupan los aspectos prácticos». Algo cruzó su rostro que podría haber sido, en otras circunstancias, el comienzo de una sonrisa. La reprimió con la facilidad de una larga práctica. «Caldwell no tiene médico», dijo él después de un momento. «Me di cuenta de eso», dijo ella. Otro silencio. Afuera, Dick Prouty cantaba algo desafinado y sin melodía cerca del granero. «El médico más cercano está a 22 millas al norte, en Wichita», dijo Holt. «Sé lo que significan 22 millas para un hombre con una herida de bala o una mujer en un parto difícil», dijo Nora en voz baja. Holt se frotó la nuca con una mano. Era un gesto que ella llegaría a reconocer, la forma particular en que organizaba sus pensamientos, aplicando fricción al terco problema de su propia incertidumbre. «Supongo que lo resolveremos», dijo él finalmente. No era poesía, ni siquiera era particularmente tranquilizador, pero era honesto y de un hombre que acababa de recibir una noticia que habría enviado a algunas personas directamente de vuelta a la estación de diligencias. La honestidad parecía un lugar razonable para empezar. Se casaron 3 días después con el predicador itinerante, un hombre alegre y de cara redonda llamado Josiah Briggs, que pasaba por Caldwell cada 6 semanas y que ofició la ceremonia en la sala principal de la casa con Dick Prouty y un peón del rancho llamado Teddy Ortega como testigos. No fue una ceremonia elaborada. No hubo flores de azahar. Hubo pan de maíz y una olla de frijoles después,
y Dick sacó una botella de whisky notablemente decente que había estado guardando para una ocasión especial, y sirvió 3 dedos para todos, incluida Nora, que se bebió el suyo con la eficiencia de alguien que había usado el whisky profesionalmente y no le disgustaba el sabor. Holt durmió en el granero las 2 primeras semanas, no porque nadie se lo pidiera, sino porque parecía lo correcto para una mujer que todavía se estaba adaptando a un lugar extraño, y porque Holt Calloway, a pesar de toda su rudeza fronteriza, tenía un código de decencia propio que mantenía en silencio sin hacer alarde de ello. Nora pasó esas 2 primeras semanas aprendiendo sobre el rancho. Se despertaba antes del amanecer con la misma disciplina que la había ayudado a superar la escuela de medicina, la única mujer en su clase de 9 graduados, un hecho que nunca había mencionado como notable, porque para ella simplemente era cierto. Y hacía café y galletas mientras la luz aún era gris. Y tenía la estufa encendida y la mesa puesta para cuando Holt entraba de sus tareas matutinas. Observaba cómo funcionaba el rancho, hacía preguntas directas sin ser indiscreta, y pasaba las tardes estableciendo un pequeño espacio de consulta en la sala principal, donde organizaba el contenido de su maletín de médico con la cuidadosa economía de alguien que entendía que los suministros aquí no serían fáciles de reponer. A los 10 días de su llegada, la noticia se había extendido por el condado de esa manera misteriosa de las comunidades fronterizas, donde las noticias viajan por el aire, y los primeros pacientes comenzaron a aparecer. Un vaquero de un rancho vecino con una mano infectada que había sido ignorada durante demasiado tiempo. La esposa de un granjero a 4 millas al este con una tos que la molestaba desde febrero. El aprendiz de herrero con 3 dedos rotos, mal colocados por él mismo, en un momento de optimismo decidido pero desinformado. Holt observaba esto desde una distancia prudente, que era en sí misma una forma de observar de cerca. Se dio cuenta de la forma en que hablaba con sus pacientes, de su calidez práctica, de la forma en que nunca hablaba con condescendencia ni con rodeos, sino siempre directamente, y siempre con el respeto particular de alguien que entendía que los cuerpos de las personas eran su propio asunto y su propia carga, y que ser confiado con ellos era un privilegio. Se dio cuenta de cómo un niño asustado de unos 12 años se calmaba a los pocos minutos de sentarse frente a ella. Se dio cuenta de cómo Dick Prouty, que desconfiaba de la mayoría de la gente por principio y de todos los médicos por un principio adicional, había comenzado a quitarse el sombrero cuando ella cruzaba el patio. Todavía no se estaba enamorando. Estaba, si era preciso al respecto, cayendo en una especie de admiración perpleja, que a veces es como se ve el amor desde fuera antes de que lo reconozcas por lo que es. El problema comenzó a finales de mayo con la llegada de los vaqueros. Cada primavera, los arreos de ganado que se originaban en Texas se movían hacia el norte a través del territorio indio y entraban en Kansas por el sendero Chisholm. Y las manadas que llegaban a Caldwell eran recibidas por compradores, intermediarios y toda la industria asociada de hombres con dinero y ganado en el mismo lugar al mismo tiempo. La población del pueblo se hinchaba durante la temporada de arreo, y con la hinchazón venían todas las cosas que el dinero, la ociosidad y la proximidad a un salón producían de manera fiable. Había una cuadrilla en particular acampada fuera del pueblo esa primavera. La cuadrilla de Vander, del Panhandle de Texas, hombres rudos bajo una dirección aún más ruda, endurecidos por el camino y de mal genio, de la manera en que 2 meses de polvo, calor y agua mala hacen que cualquier criatura se vuelva de mal genio. Su capataz, un hombre llamado Cole Vander, era el tipo de persona a la que se le había dado autoridad demasiado joven, y no había aprendido nada útil de ella desde entonces. Tenía 28 años, era ancho de hombros, guapo de una manera cruda y sin complicaciones, y estaba absolutamente seguro en todo momento de que lo que él quería era lo correcto. Nora se lo encontró un miércoles por la tarde, cuando había venido al pueblo a reponer su suministro de quinina en la tienda de Garfield. Él estaba en el mostrador cuando ella llegó, comprando tabaco y dispensando su opinión sobre una variedad de asuntos locales al dueño de la tienda,
con la confianza expansiva de un hombre que se considera un miembro de la realeza de visita. Se giró cuando ella entró y la miró con esa mirada particular que algunos hombres dedican a las mujeres que consideran recursos sin acompañante. Nora le devolvió la mirada con la mirada particular que dedicaba a las personas que necesitaban recalibrar sus suposiciones, que era tranquila, directa y totalmente desprovista del sonrojo o la mirada hacia abajo que él esperaba. Aquí, reflexionaría más tarde, fue donde cometió su primer error, no en la mirada, que era totalmente apropiada, sino en el hecho de que no anticipó el tipo de hombre que interpreta la indiferencia como una afrenta personal. Vander la siguió fuera de la tienda cuando se fue. Dijo varias cosas en la calle, encantadoras al principio, y luego no tanto, siguiendo el arco predecible de un hombre al que nunca le han dicho que no alguien de quien quería algo. La conversación atrajo la atención porque la calle principal de Caldwell en mayo nunca estaba vacía, y el mariscal, un hombre tranquilo y competente, llamado Archie Hollister, salió de su oficina al otro lado de la calle y observó con la expresión de alguien que estaba preparado para intervenir si era necesario, pero que actualmente estaba evaluando la necesidad. Holt había venido al pueblo esa tarde para organizar la recogida de un equipo que había pedido de Wichita. Oyó la voz de Vander antes de doblar la esquina, reconoció su tono particular. Había estado en suficientes operaciones ganaderas como para conocer las voces de varios tipos de hombres, y al doblar la esquina encontró a Nora de pie en la acera de madera frente a la tienda de Garfield, con su maletín de médico en una mano, la espalda recta y su expresión perfectamente compuesta, hablando en voz baja y mesurada a Cole Vander sobre por qué no estaba interesada en su compañía. Holt dejó de caminar. Evaluó la situación de la misma manera metódica en que evaluaba todo, lo que le llevó unos 4 segundos, y luego cruzó la calle. Lo que no hizo fue levantar la voz, sacar un arma o hacer ningún tipo de anuncio dramático. Simplemente se acercó a Nora, puso su mano suavemente, sin prisa, a su lado, y le dijo a Vander: «Buenas tardes, Cole. Estos son los recados de mi esposa, así que espero que los termine sin más conversación». La palabra esposa hizo un gran trabajo en esa frase. No fue la palabra que resolvió la situación. Exactamente. Vander no era el tipo de hombre que se contenía por las convenciones sociales cuando quería algo, pero fue la palabra que, combinada con la frialdad de la voz de Holt y la firmeza de sus ojos, comunicó que el costo de continuar esta conversación acababa de cambiar significativamente. Vander miró a Holt con la mirada calculadora de un hombre que está decidiendo si una pelea vale lo que le costaría. Era un hombre grande, pero Holt no era pequeño. Y lo que es más importante, Holt tenía esa quietud que los hombres que han pasado años manejando animales que los superan en peso por 1000 libras desarrollan como una cuestión de supervivencia. Una quietud que transmite una ausencia absoluta de ansiedad sobre lo que sucederá después. Vander sonrió, que era la sonrisa de un hombre que se está retirando mientras intenta parecer que está eligiendo no avanzar, que es una cosa completamente diferente, y todos los presentes entendieron la diferencia. Dijo algo ligero y sin sentido, y se dio la vuelta, y Nora lo vio irse, y luego miró a Holt. «Gracias», dijo ella. «No lo hice para rescatarte», dijo él con naturalidad. «Lo hice porque estaba perdiendo tu tiempo». Nora lo miró por un momento y sintió que algo se movía muy silenciosamente en su pecho, de la manera en que una puerta se mueve sobre un buen par de bisagras, no abriéndose de golpe, pero ya no cerrada de la misma manera. «Esa», dijo ella, «es precisamente la razón correcta». Esa noche, Holt se mudó del granero. Volvió a la casa, subió la escalera al altillo y durmió en su propia cama sin ceremonia ni discusión. Y por la mañana, cuando Nora bajó del altillo, hubo una breve, práctica y totalmente natural negociación sobre los arreglos para dormir, que concluyó con ambos de acuerdo en que 2 adultos compartiendo un altillo no era un escándalo. Ella hizo café y él trajo huevos del gallinero, y desayunaron en un silencio sociable, con la luz de la mañana de la pradera, entrando por la ventana del este, en largas barras doradas que se extendían sobre la mesa de la cocina como promesas.
El huerto se plantó en la primera semana de junio. Fue una empresa conjunta que ninguno de los dos había acordado explícitamente hacer conjunta, pero que se volvió conjunta de forma natural, de la manera en que las cosas suceden cuando dos personas ocupan el mismo espacio y tienen la misma tarea frente a ellos. Holt removió la tierra con una pala, y Nora lo siguió, colocando semillas en hileras cuidadosas. Hierbas medicinales, por supuesto, pero también cebollas, zanahorias, frijoles y calabacines de verano, y una fila de girasoles a lo largo de la cerca sur que Holt miró con escepticismo. Los girasoles no alimentan a nadie, dijo él. Alimentan el espíritu, dijo ella, presionando las semillas en la tierra con el mismo cuidado preciso que usaba para todo lo que hacía con sus manos. El espíritu puede arreglárselas, dijo él, aunque no arrancó las semillas que ella había plantado. Y 2 meses después, cuando los girasoles medían 8 pies de altura a lo largo de la cerca sur y lanzaban sus audaces y ridículas caras amarillas al cielo, él no los mencionó, pero ella notó que nunca pasaba junto a ellos sin mirar hacia arriba. Junio y julio fueron plenos, variados y buenos. La consulta de Nora creció de la manera orgánica y de boca en boca de la medicina fronteriza, donde la confianza no se construye a través de la publicidad, sino a través del testimonio específico de personas cuyo dolor fue reconocido y atendido. Atendió 2 partos en junio, uno en el pueblo y otro en una granja a 8 millas al oeste, un parto difícil que requirió todo lo que había aprendido y una especie de coraje firme que no proviene de la ausencia de miedo, sino de elegir, muy deliberadamente, no dejar que el miedo esté al mando. Ambas madres y ambos bebés sobrevivieron, lo que no estaba garantizado en 1879 y no debía tomarse a la ligera. Holt le dio uno de los mejores caballos para sus rondas, un castrado bayo con el desafortunado nombre de Whiskey, que ella mantuvo porque cambiar el nombre de un caballo es un asunto complicado. Él mismo revisaba la montura antes de sus paseos matutinos y no decía nada al respecto cuando ella se daba cuenta, y ella tampoco decía nada, pero pensaba en ello. Hablaban por las noches. Fue entonces, pensó ella más tarde, cuando todo lo importante sucedió entre ellos, no en los momentos dramáticos, no en las crisis, sino en las tranquilas noches en el porche después de la cena, cuando el calor finalmente cedía y las estrellas comenzaban a acumularse en el profundo cielo de Kansas y no había nada urgente que hacer. Hablaban de la tierra, de los precios del ganado, de la situación política en el territorio, de los exodusters, los hombres y mujeres negros liberados que habían estado llegando a Kansas por miles durante el último año, siguiendo la promesa de tierras de Homestead y la complicada, a menudo dolorosa, realidad de lo que encontraban al llegar. Nora tenía opiniones firmes sobre esto, sobre la injusticia de lo que los había traído del sur, sobre las barreras sistémicas que encontraban incluso aquí, incluso en la Kansas libre, sobre la brecha entre lo que la tierra prometía y lo que realmente entregaba a las personas que llegaban sin nada después de que se les hubiera quitado todo. Decía estas cosas con la franqueza de alguien que había pasado 2 años en un hospital de Filadelfia, tratando a pacientes pobres sin importar su color u origen, y que había visto claramente que la calidad del sufrimiento de una persona no tenía nada que ver con quiénes eran y todo que ver con los recursos disponibles para abordarlo. Holt escuchaba. No era un hombre que escuchara pasivamente. Escuchaba con toda su atención, algo que Nora notó porque era médica, y escuchar era su profesión, y podía notar la diferencia. Él tenía sus propias opiniones, forjadas al crecer en Missouri y venir al oeste a los 19 años, al trabajar junto a hombres de todos los orígenes en arreos de ganado, donde la competencia era la única moneda que importaba. No siempre estaba de acuerdo con ella, y lo decía sin ira, y ella respondía sin ira, y descubrieron que el placer particular de discrepar reflexivamente con alguien a quien respetas es una de las grandes satisfacciones subestimadas de la conexión humana. A principios de agosto, los problemas con Cole Vander se reanudaron. La cuadrilla de Vander se había quedado en Caldwell más tiempo que la mayoría, porque la venta de su rebaño se había complicado por una disputa sobre el recuento de cabezas. Y el retraso había sido caro y humillante,
Evander había estado bebiendo intermitentemente durante 2 semanas y haciéndose progresivamente menos bienvenido en cada establecimiento del pueblo. No se había acercado a Nora de nuevo después del incidente de mayo. La presencia tranquila y absoluta de Holt lo había comunicado con suficiente claridad, pero no la había olvidado, y de la manera específica de los hombres mezquinos, había estado rumiando el recuerdo de haberse sentido pequeño y dejando que fermentara en algo más feo. El catalizador fue un sábado por la noche y demasiado whisky en el Blue Roan, y el objetivo no fue Nora, sino Holt. Holt había venido al pueblo a por provisiones y se había detenido en el Blue Roan para tomar una sola copa, que era su costumbre los sábados por la noche. Un hábito de exactamente una copa que mantenía con la misma obstinada precisión con la que mantenía todo lo demás que le importaba. Vander estaba en la barra en compañía de 2 de sus vaqueros restantes a última hora de la tarde y encontró, en el razonamiento flojo y peligroso de un hombre que ha estado bebiendo durante varias horas, que Holt Calloway era la causa específica de todas sus desgracias recientes. La discusión que siguió fue breve, y como en tales discusiones, en realidad no trataba de nada de lo que se dijo. Holt dijo muy poco. Vander dijo mucho, incluyendo varias cosas sobre Nora que Holt escuchó con una quietud que era, si sabías qué buscar, la quietud específica de un hombre que mantiene una correa muy corta sobre una reacción muy fuerte. El puñetazo fue de Vander y conectó, lo que sorprendió un poco a Holt porque lo había estado esperando y había juzgado mal el ángulo. Se fue contra la barra y se enderezó de inmediato, y la pelea que siguió fue corta y no particularmente elegante, y terminó con Vander en el suelo y sus 2 compañeros decidiendo que su participación no iba a mejorar la situación. El mariscal Hollis llegó antes de que sucediera algo peor. Vander fue arrestado por alterar la paz y retenido durante la noche. Holt caminó a casa con los nudillos partidos, un corte sobre la ceja izquierda y una costilla magullada en el lado derecho que descubrió cuando respiró hondo fuera del Blue Rowan y sintió la protesta específica y desagradable del cartílago estresado. Nora estaba en el porche cuando él subió por el sendero hacia la casa. Eran cerca de las 10, y las estrellas brillaban en su total extravagancia de agosto, y ella había estado leyendo a la luz de la lámpara de aceite que había sacado, y levantó la vista cuando escuchó sus pasos y luego miró con más atención cuando vio la forma en que caminaba. Dejó su libro y fue hacia él sin prisa, acercó la lámpara para verle la cara e hizo su evaluación con la misma eficiencia tranquila con la que evaluaba todo. «Siéntate», dijo ella. «Estoy bien», dijo él. «Siéntate, Holt». Él se sentó en los escalones del porche y ella le limpió el corte sobre el ojo con agua y un trozo de tela limpia, colocando la lámpara entre ellos para poder ver lo que estaba haciendo. Y él se quedó quieto bajo sus manos con la misma paciencia con la que un buen caballo se queda quieto para cosas que no disfruta particularmente, pero que entiende que son necesarias. «La costilla», dijo ella cuando terminó con su ojo. «¿Cómo supiste de la costilla?», preguntó él. «Estás respirando un 20% menos profundo en el lado derecho que en el izquierdo», dijo ella. Él la miró, ella le devolvió la mirada, profesionalmente compuesta, sosteniendo un pequeño rollo de venda de tela. Él se quitó la camisa con el aire resignado de un hombre que ha decidido que discutir con una médica es aproximadamente tan productivo como discutir con el clima. Y ella le vendó las costillas con la competencia eficiente de alguien que había hecho esto muchas veces antes, y sus manos eran firmes, cuidadosas y cálidas, y la noche era enorme y silenciosa a su alrededor. Y Holt Calloway se sentó muy quieto en los escalones de su propio porche, bajo un cielo de Kansas lleno de estrellas, y comprendió con una claridad casi sorprendente en su totalidad que estaba enamorado de su esposa. No lo dijo, todavía no. Era agosto y llevaban casados 4 meses y había cosas que debían decirse en el orden correcto y él aún no había determinado el orden correcto. Pero lo sabía con el mismo tipo de certeza profunda con la que sabía cuándo se acercaba una tormenta o cuándo un caballo estaba a punto de desbocarse. El conocimiento que vive por debajo del pensamiento en el cuerpo.
en el latido constante del corazón contra el pecho. Lo que dijo cuando ella terminó de vendarle las costillas y se echó hacia atrás para examinar su trabajo fue, «Gracias». «De nada», dijo ella. Luego, después de una pausa, «Cole Vander estará en la celda del mariscal Hollis esta noche», dijo Holt. «¿Y mañana?» «Mañana se vende su ganado y se va de Caldwell». Holt hizo una pausa. «Espero que no vuelva». Nora asintió y dobló la venda extra con los movimientos pulcros y automáticos de una mujer cuyas manos conocían el trabajo sin instrucción y miró hacia la oscura pradera por un momento con la expresión de alguien que está considerando varias cosas a la vez. «No tenías que hacer eso», dijo ella. «Empezar una pelea por lo que dijo». «Yo no la empecé», dijo Holt. «La empezó él. Pero podrías haberte ido». «Sí», asintió Holt. «Podría haberlo hecho». Nora lo miró. Él le devolvió la mirada. La lámpara arrojaba una luz cálida entre ellos, y la noche presionaba desde todos lados, y había un silencio que era diferente de sus otros silencios, cargado como el aire antes de un rayo, no amenazante pero vivo. «Ve a la cama», dijo ella finalmente, «y trata de no rodar sobre tu lado derecho». Ella entró. Él se quedó en los escalones unos minutos más, mirando las estrellas y luego las siguió. Llegó septiembre y con él el comienzo del giro hacia la cosecha, los días aún dorados, pero las mañanas con un toque de lo que se avecinaba. La operación ganadera se movía hacia su ritmo de otoño y Holt estaba ocupado desde antes del amanecer hasta después del anochecer con el trabajo de la temporada. Pero descubrió que ahora había un principio organizador en los días que no había existido antes. El desayuno que siempre estaba listo. La cena que a veces estaba lista y a veces requería su participación porque Nora había estado en una visita hasta la noche. Las noches en el porche que comenzaban a encontrar una forma que se sentía permanente. Se sentía como una vida en lugar de un acuerdo. Le trajo flores silvestres una vez. No lo había hecho conscientemente ni con premeditación. Había estado recorriendo la línea de la cerca en el límite este del rancho y había pasado por un grupo de vara de oro de finales de temporada y ásteres de la pradera que brillaban particularmente en la luz de septiembre y simplemente, sin decidirlo realmente, había recogido un puñado y las había llevado a casa y las había puesto en una vieja taza de hojalata con agua sobre la mesa de la cocina. Estaba en el granero cuando ella llegó a casa de su ronda de la tarde y las encontró y la observó a través de la puerta del granero, lo cual no era en absoluto lo que había querido hacer, se dijo a sí mismo, y era absolutamente lo que estaba haciendo. Y la vio entrar por la puerta principal de la casa y detenerse y mirar las flores en la taza de hojalata sobre la mesa y quedarse quieta por un momento, con la mano apoyada en el marco de la puerta. Luego entró y él volvió al caballo en el que se suponía que estaba trabajando, y esa noche ella puso un pequeño áster prensado en la mesa junto a su plato, sin comentarios, y él lo miró y ella lo miró, y cenaron en la calidez de algo que ninguno de los dos había puesto en palabras todavía, pero que ambos entendían completamente. El momento en que llegaron las palabras no fue el momento romántico que los libros de cuentos habrían arreglado, porque la vida no es un libro de cuentos y la frontera no es un escenario. Y lo que llevó a Holt Calloway al momento de decir las palabras más importantes de su vida adulta fue una serpiente de cascabel. Estaba reparando una sección de la cerca en el pastizal del oeste en una cálida mañana de octubre, trabajando solo porque Deacon y Teddy estaban moviendo el ganado al pastizal del sur y la hierba todavía era lo suficientemente larga en la base del poste de la cerca como para que no viera la serpiente hasta que se estaba enroscando y para cuando su cuerpo completó el movimiento instintivo hacia atrás, ya era demasiado tarde. El ataque fue rápido y bajo y lo alcanzó en el interior de su pantorrilla derecha por encima de la bota, y el dolor fue inmediato y específico, y supo exactamente lo que era. Mató a la serpiente con el mazo de los postes de la cerca, lo cual era lo lógico. Se sentó en el suelo porque sentarse era mejor que caerse, y miró la mordedura, dos marcas de punción limpias que ya comenzaban a hincharse, y pensó en la distancia a la casa del rancho y la distancia al pueblo.
e hizo sus cálculos con la minuciosidad sistemática de un hombre que ha estado solo en la frontera el tiempo suficiente para saber que el pánico es el lujo más caro disponible. Llegar a su caballo requirió cubrir 50 yardas con una pierna que ya estaba caliente y comenzaba a ponerse rígida, y no fueron 50 yardas agradables, pero lo logró, y montó y dirigió el caballo hacia la casa del rancho a un ritmo controlado porque galopar habría aumentado su ritmo cardíaco, y su ritmo cardíaco ya estaba haciendo lo que la adrenalina ordenaba, y eso no era útil. Llegó al patio, llamó a Nora y ella salió de la casa de inmediato y se acercó a él a un paso rápido que era casi una carrera, y él dijo con mucha calma: «Serpiente, pantorrilla derecha, hace unos 20 minutos aproximadamente». Ella ya estaba en su pierna antes de que terminara la frase. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos fue lo más impresionante que Holt había presenciado en 41 años de presenciar cosas. Más tarde, pensando en ello, intentaría encontrar las palabras para describirlo y concluiría que lo que había visto era maestría. La maestría específica y ganada de alguien que se ha preparado para algo tan a fondo que cuando llega el momento, la preparación se convierte en instinto. No hubo vacilación. Solo hubo la secuencia rápida y segura de alguien que sabía exactamente lo que tenía que suceder y en qué orden, y lo estaba haciendo con el compromiso total y absoluto de todo su ser. Lo metió dentro y lo subió a la mesa de la cocina. Él se opuso a esto una vez y ella simplemente siguió moviéndose, y él se encontró en la mesa de la cocina. Le cortó la pernera del pantalón desde el tobillo hasta la rodilla y limpió el lugar de la mordedura e hizo su evaluación de la separación de los colmillos y la progresión de la hinchazón y la coloración del tejido alrededor de las punciones. Le tomó el pulso, la respiración, el color de sus labios. Le hizo varias preguntas sobre cómo se sentía. Sus respuestas fueron tranquilas y honestas, porque él era, a pesar de todo, lo suficientemente lúcido como para saber que mentirle a tu médica cuando tu médica está tratando de mantenerte con vida es contraproducente. Tenía un antídoto para mordeduras de serpiente de cascabel. Lo había traído de Filadelfia porque había leído todo lo disponible sobre medicina fronteriza antes de venir al oeste, y había leído los informes de los médicos territoriales sobre la mortalidad por mordedura de serpiente, y había empacado el antídoto en su maletín de médico con la misma previsión con la que empacaba todo. No porque esperara necesitarlo, sino porque el costo de no tenerlo era demasiado alto para arriesgarse. Administró el tratamiento con perfecta precisión, elevó su pierna, le dio láudano para el dolor en una dosis que midió por peso y síntomas, y una docena de otros factores que estaba calculando simultáneamente. Y se sentó junto a la mesa de la cocina durante las siguientes 3 horas y lo monitoreó con la paciencia de alguien que entiende que la medicina es principalmente esperar, y que la calidad de tu espera es lo que determina si el paciente confía en ti lo suficiente como para dejar que tu tratamiento funcione. La fiebre subió alrededor del mediodía y bajó a media tarde. Empacó el sitio con una cataplasma que redujo la hinchazón de una manera que Holt, a través de la considerable incomodidad de las siguientes horas, pudo reconocer como notable. Por la noche, estaba incómodo en lugar de en crisis, lo que no era lo mismo que estar bien, pero era sustancialmente mejor que la alternativa. Estaba acostado en la mesa de la cocina, con una colcha doblada debajo de la cabeza y la pierna derecha elevada sobre una caja de madera y una taza de té de corteza de sauce que Nora le había puesto en las manos, porque entendía la relación específica entre el dolor y el descanso y cuán poco descanso ocurre cuando una persona tiene suficiente dolor para impedirlo. Ella estaba sentada en la silla junto a la mesa escribiendo en su diario médico, a la luz de la lámpara. La forma en que escribía cada caso significativo, su pluma moviéndose en trazos rápidos y cuidadosos, registrando todo. Él la observó por un rato a la luz de la lámpara. Su rostro en concentración era un rostro diferente a su rostro en conversación. Era más privado, más interior, el rostro que una persona muestra solo cuando ha olvidado que la están observando. «Nora», dijo él. Ella levantó la vista de su diario. «Habría muerto», dijo él.
No era una declaración diseñada para causar efecto. Lo dijo de la manera en que decía todo, llanamente, porque lo llano era lo que sabía hacer, porque había descubierto a lo largo de 31 años que lo llano solía ser suficiente y generalmente honesto. Posiblemente, dijo ella. Las mordeduras de serpiente de cascabel no siempre son fatales, incluso sin tratamiento. Pero con la ubicación y la cantidad de veneno, sí era grave. Me salvaste la vida, dijo él. Ella dejó la pluma y lo miró como es debido. Sí, dijo ella. Creo que sí. Dije una estupidez, le dijo él, en la estación de diligencias, cuando dije que pedí una esposa y no una médica. La expresión de Nora cambió a la luz de la lámpara. Algo se movió a través de ella que no reprimió lo suficientemente rápido, algo que estaba compuesto de muchas cosas, alivio y ternura, y algo que podría haber sido el borde brillante de las lágrimas si fuera el tipo de persona que deja que las lágrimas sean la primera respuesta a las cosas que la conmovían, lo cual no era, pero el sentimiento estaba allí. Dijiste algo honesto, dijo ella. Dijiste lo que estabas pensando. Aún así fue estúpido, dijo él. Fue lo que fue, dijo ella. Ya lo hemos superado. Quiero decir algo más, dijo él. Ella esperó, con las manos cruzadas en su regazo, sus ojos fijos en su rostro. Te quiero, dijo Holt Calloway. Su voz era firme y sus ojos claros y lo dijo de la manera en que decía todo, directamente, sin adornos, sin retirada. He estado pensando en cómo decirlo durante 2 meses y no he podido encontrar una mejor manera de decirlo que esa. Te quiero y lamento que haya sido necesaria una serpiente de cascabel para que lo dijera. La habitación estaba muy silenciosa. Entonces Nora Ellison, que había crecido en un hogar de científicos y se había formado en medicina, y siempre había encontrado que la ruta más directa entre dos puntos era una línea recta, dijo, yo también te quiero. He estado esperando a que lo dijeras primero porque pensé que necesitabas más tiempo y estaba tratando de ser paciente, lo cual no me sale de forma natural. Holt la miró con una expresión que era nueva en su rostro, abierta de una manera que ella aún no había visto. Toda la cuidadosa reserva plegada hacia atrás como una persiana que deja entrar la luz de la mañana. Podrías haberlo dicho tú primero, dijo él. Lo sé, dijo ella. Estaba tratando de ser estratégica. ¿Y qué tal te está funcionando? Mal, admitió ella. Pero hemos llegado al mismo lugar de todos modos. Él extendió la mano y tomó la de ella de donde descansaba en el brazo de la silla, y ella lo dejó, y su agarre era cálido, firme y cuidadoso, el agarre de un hombre que conoce su propia fuerza y elige en este momento la gentileza. Todavía está el asunto de que soy médica, dijo ella. Ya no hay ningún asunto, dijo él. Solo está mi esposa que es médica y que me salvó la vida hoy, y con quien tengo la intención de estar casado por mucho tiempo. Nora sonrió. Fue la primera sonrisa completa y sin reservas que él había visto de ella, del tipo que involucraba todo su rostro, llegaba a sus ojos, cambiaba toda la arquitectura de su expresión. Y fue, pensó él, posiblemente lo mejor que había visto en su vida, incluyendo las mejores puestas de sol sobre las llanuras de Kansas y el particular oro de la hierba alta en la luz de octubre. Se recuperó por completo durante la semana siguiente. No era un paciente. Ella lo había sospechado y estaba en lo cierto, y manejar su tendencia a considerarse bien antes de que realmente lo estuviera requirió su más firme actitud de médica, desplegada con el humor seco que había descubierto que era la herramienta más efectiva para manejarlo, porque el sentido del humor de Holt Calloway era tranquilo pero genuino y respondía mejor a eso que a la confrontación directa. Le dijo el tercer día que si intentaba subirse a la silla de montar antes de que ella le diera el alta, se lo diría a Dick. Y como Dick aparentemente había estado vigilando a Holt con la preocupada inquietud de un hombre que no se siente cómodo con la preocupada inquietud y la estaba expresando como una vigilancia irritada, esta amenaza fue efectiva. Le dieron el alta para actividad ligera el quinto día, para montar a caballo el octavo y para finales de octubre,
Estaba de vuelta en pleno funcionamiento, con una cicatriz en la pantorrilla derecha que miraba ocasionalmente y de la que no decía nada. El pueblo de Caldwell comenzó a comprender ese invierno lo que había ganado. Nora estableció una sala de consulta adecuada en la casa en noviembre. Con la ayuda de Holt, reorganizaron la sala principal y construyeron estanterías adicionales. Y él fue a Wichita y trajo los suministros médicos que ella había pedido, gestionando la compra con la misma atención cuidadosa a los detalles que aplicaba a todo lo que hacía por ella, que para entonces era todo lo que hacía, en el sentido de que ella se había convertido en el hecho organizador de su vida y no se disculpaba por ello. Durante el otoño había tratado una docena de casos significativos y manejado el doble de casos menores, y había atendido 4 partos y había lidiado con firmeza y éxito con un brote de difteria en una familia de colonos al noreste del pueblo, llegando a ellos a tiempo porque se había entrenado para no ignorar nunca un informe temprano de problemas, habiendo aprendido de sus años en Filadelfia que la atención temprana previene la catástrofe tardía. El ayudante del mariscal le había dicho al mariscal Hollis, quien se lo había dicho al alcalde, quien se lo había dicho a todos los que encontraba, que la médica del rancho Callaway era lo mejor que le había pasado al condado desde la conexión ferroviaria con Wichita. Dick Pruitt, que había llegado a su propia opinión por su propia ruta, le había dicho a Teddy Ortiga una mañana en el granero que la señora Callaway iba a sobrevivir a todos ellos, lo que Teddy entendió que era un cumplido significativo viniendo de Dick. La primera nevada llegó en noviembre, ligera y seca, cayendo sobre la pradera de esa manera que es hermosa si estás dentro y problemática si no lo estás. Holt entró de las tareas de la tarde con el frío todavía en él y Nora tenía sopa en la estufa. Había aprendido sus preferencias durante 6 meses y había hecho ajustes que no anunciaba, que era como comunicaba las cosas que se sentían demasiado domésticas para decirlas directamente, lo cual era en sí mismo un tipo de ternura que no había sabido que era capaz de sentir, y comieron juntos en la cálida cocina con la nieve pasando por el cristal de la ventana y la lámpara de aceite haciendo todo ámbar y cercano. Después de la cena, él sacó la gastada baraja de cartas que vivía en el estante junto a los libros y jugaron al cribbage, que ella le había enseñado en octubre cuando se estaba recuperando y necesitaba ocupar sus manos. Se había convertido, notó ella, en un muy buen jugador de cribbage en poco tiempo, lo que no la sorprendió porque había descubierto que Holt Callaway era bueno en todo lo que decidía ser bueno. Y había decidido ser bueno en el cribbage porque le daba una razón legítima para sentarse frente a una mesa con ella durante 1 hora cada noche. Ella anotó 3 puntos y lo miró a través del tablero. Él la estaba mirando con esa particular mirada firme que ella había llegado a entender, que significaba que estaba a punto de decir algo que había estado organizando durante un tiempo. ¿Qué? Dijo ella. Voy a ampliar la casa la próxima primavera, dijo él. Añadir una habitación adecuada para tu consulta, con entrada independiente desde el camino, para que los pacientes no pasen por nuestra cocina. Nora dejó sus cartas. Has estado pensando en esto durante un tiempo, dijo ella. Desde octubre, confirmó él. Hice algunos planos. Son un borrador. Se levantó y trajo un trozo de papel doblado del estante. El papel estaba cubierto de líneas a lápiz con la letra cuidadosa y medida de un hombre que había aprendido por sí mismo dibujo arquitectónico a partir del tipo de observación cuidadosa de estructuras que la necesidad práctica produce en la frontera. Los planos eran, como él dijo, un borrador, pero eran reflexivos. Había considerado la luz, el acceso, la relación entre el nuevo espacio y las habitaciones existentes. Había dejado espacio para una sala de espera. Nora estudió los planos durante mucho tiempo. Él se sentó de nuevo y la observó mirarlos, y había una cualidad en su observación que era paciente y un poco vulnerable. La forma en que una persona mira cuando ha hecho algo y se lo ha traído a alguien que le importa, y la opinión importa lo suficiente como para ponerlo nervioso. Esto está muy bien, dijo ella. Él exhaló ligeramente. Quiero poner el almacén de suministros en el lado norte, dijo ella, para que se mantenga más fresco en verano. Algunos medicamentos se ven afectados por el calor.
Eso tiene sentido, dijo él inmediatamente. Y esta sala de espera, me gustaría una ventana en el lado este si podemos arreglarlo. Podemos arreglarlo, dijo él. Ella lo miró por encima de los planos. Holt, dijo ella. Sí, esto es algo muy grande lo que estás haciendo. Eres mi esposa, dijo él simplemente. Tu trabajo importa, te importa a ti y le importa a mucha gente que de otro modo no tendría a nadie. Construir un espacio mejor para ello no es algo grande. Es lo correcto. Nora volvió a mirar los planos y él vio, solo brevemente, que la cualidad particular de su compostura había cambiado, que estaba conteniendo algo con el esfuerzo concentrado que hacen las personas cuando están conmovidas y no quieren que se les vea conmovidas. Lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto había importado el gesto. Él extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de ella ligeramente. Y ella volteó su mano y agarró sus dedos y se aferró por un momento, y luego lo soltó y recogió sus cartas. Te toca repartir, dijo ella. Él repartió las cartas con una pequeña sonrisa privada que ella no vio porque estaba mirando su mano, y él se alegró mucho de que no la viera. Porque hay algunos sentimientos que es mejor guardar entre un hombre y él mismo, al menos hasta que se haya vivido con ellos el tiempo suficiente para que tomen forma completa. El invierno en las llanuras de Kansas en 1879 fue formidable de la manera específica e implacable en que las llanuras son formidables. No el frío dramático y montañoso de más al norte, sino un frío sostenido y penetrante que se instalaba en los huesos de la tierra y sus habitantes con la paciencia de algo que no tiene un lugar mejor donde estar. Las ventiscas llegaron en enero y la temperatura bajó a niveles que convertían la piel expuesta en dolor en cuestión de minutos y hacían de cada tarea necesaria al aire libre un ejercicio de resistencia metódica. La consulta de Nora se ralentizó en lo más profundo del invierno, como la de todos los médicos de la frontera, porque viajar en condiciones de ventisca era una negociación entre la necesidad y la supervivencia que la mayoría de las familias manejaban quedándose en casa y aguantando. Pero todavía había llamadas y ella las hacía para lo verdaderamente urgente. Las hacía sin importar el clima, abrigada en capas y montada en whisky, que había demostrado ser un mejor caballo para el clima frío de lo que su nombre sugería, navegando por las ventiscas con una competencia sólida y experimentada. Holt no prohibió estos paseos invernales. No operaba bajo el principio de prohibir, lo que Nora había identificado desde el principio como una de sus cualidades más atractivas. Lo que hacía era acompañarla en las noches verdaderamente peligrosas sin discusión, simplemente apareciendo con su propio caballo ensillado cuando ella se preparaba para salir, sin decir nada al respecto, sin aceptar ninguna discusión. Ella descubrió después de la primera vez que no tenía muchas ganas de discutir. Había un consuelo específico en cabalgar a través de una oscuridad de enero con alguien a tu lado en quien confiabas completamente, cuya presencia no requería explicación ni gestión, que simplemente estaba allí. Volvieron a casa de una difícil llamada de parto a finales de enero. Una granja a 8 millas al sur, una joven madre de 19 años que había estado sola con su primer embarazo durante demasiado tiempo antes de que alguien pensara en avisar, volviendo a casa a través de 2 pies de nieve en la oscuridad, con el aliento de Nora empañándose a la luz de la lámpara. Ella los sostenía y ambos caballos echaban vapor por la nariz en el aire frío. Y el bebé que habían dejado atrás estaba vivo, y la madre estaba viva, y eso era todo. Holt se llevó los caballos y ella entró y avivó el fuego. Y cuando él entró del granero, ella tenía café caliente y su silla cerca de la estufa. Y él se sentó en ella con el agotamiento particular de alguien que ha tenido frío durante demasiado tiempo. Y ella se sentó en su propia silla y bebieron su café a la luz del fuego, y no dijeron nada en absoluto durante mucho tiempo. Y fue el mejor tipo de silencio. El silencio de dos personas que están tan completamente juntas que las palabras son suplementarias. Hiciste un trabajo extraordinario esta noche, dijo él finalmente. Ella rodeó su taza con las manos. La madre hizo un trabajo extraordinario. Yo solo gestioné los detalles. Esa,
dijo él. Es una forma muy modesta de describir lo que te vi hacer. Soy médica. Gestionar los detalles es el puesto. Nora. Ella lo miró. Estoy orgulloso de ti, dijo él. No lo digo como algo condicionado o parcial. Estoy completa y simplemente orgulloso de ti. Ella guardó silencio por un momento. El fuego crepitó suavemente. Eres la primera persona en mi vida profesional que me ha dicho eso, y lo ha dicho en serio sin ninguna reserva, dijo ella. Entonces todos eran unos tontos, dijo él. Ella sonrió al fuego. Él la vio sonreír. La habitación estaba cálida y el mundo exterior era blanco, helado y enorme. Y dentro de la pequeña casa en la pradera de Kansas estaba todo lo que valía la pena tener. Ven aquí, dijo él. Ella lo miró, con una ceja ligeramente levantada, la expresión que desplegaba cuando algo requería evaluación. Ven a sentarte conmigo, dijo él con la voz simple y directa que era la suya cuando no estaba siendo cuidadoso. Has tenido frío durante 3 horas y hay espacio suficiente y me gustaría tenerte a mi lado. Ella se movió a su silla. Había, de hecho, espacio suficiente si se sentaba con la espalda contra su costado y su brazo la rodeaba, y el fuego estaba frente a ellos, y el café estaba caliente en sus manos. Se acomodó contra él y él estaba cálido de esa manera específica y profunda en que los hombres altos y bien constituidos son cálidos, como una buena piedra que retiene el sol después del anochecer. Y ella se relajó en ello con la lenta liberación de tensión, que es diferente del cansancio ordinario porque viene de adentro, del destensamiento de una guardia que se ha mantenido durante mucho tiempo. Él presionó sus labios en su cabello, muy silenciosamente, sin anunciarlo. Te quiero, dijo él en la parte superior de su cabeza. Cada día más que el día anterior. Cada día más que el día anterior, le respondió ella, dándole la vuelta a las palabras para que también fueran suyas. Y se sentaron juntos con el fuego y el invierno, y el peso de todo lo que tenían detrás y por delante. Y fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue aquello que cuando lo encuentras, hace que todos los capítulos anteriores de tu vida tengan sentido en retrospectiva. Porque sin ellos no habrías sido exactamente la persona adecuada para llegar exactamente a este lugar. La primavera llegó de nuevo como siempre lo hacen las llanuras, no suavemente, sino con convicción, llegando de repente con una semana de lluvia suave seguida de una explosión de verde tan completa que el mundo parecía haberse repintado de la noche a la mañana. El huerto se plantó más temprano este año con considerablemente más girasoles que el año anterior, que Holt plantó él mismo sin comentarios, mientras Nora plantaba las hierbas medicinales en sus hileras cuidadosas y tampoco decía nada, porque algunas conversaciones se llevan mejor con semillas que con palabras. La nueva adición a la casa se comenzó en abril. Holt contrató a 2 hombres del pueblo para ayudar con la construcción, un carpintero llamado Albert Frey y su aprendiz, un joven de 20 años llamado Will Stokes. Y Nora observó cómo la estructura se levantaba en el transcurso de 3 semanas con un sentimiento que no pudo identificar del todo hasta que lo reconoció como, en su esencia, el sentimiento de permanencia. No estaba visitando esta tierra. No era un acuerdo temporal y contingente. Estaba aquí, en piedra, madera y tablones de cedro, tan anclada a este lugar específico en la pradera de Kansas como el molino de viento sobre el pozo y las paredes de piedra caliza del granero. La sala de consulta se completó en mayo y se abrió a los pacientes en junio. Y el primer paciente que entró por la nueva puerta de la ventana orientada al este fue el viejo Amos Kettner, el herrador, que tenía una rodilla que se negaba a comportarse desde el otoño anterior y que era profundamente escéptico de la intervención médica, pero había sido persuadido por su esposa, que era profundamente práctica. Nora evaluó la rodilla con su cuidado minucioso y sin prisas. Prescribió un tratamiento que incluía una rodillera, un polvo de salicilato y la instrucción específica de no apoyarla durante 2 semanas, y lo envió a casa con suficiente polvo para manejar el dolor inmediato y una cita de seguimiento en 10 días. Regresó en 10 días e informó:
con la satisfacción hosca de un hombre al que no le gustaba equivocarse en su escepticismo, pero que iba a lidiar con los hechos tal como se presentaban, que la rodilla había mejorado en un 90%. Se lo contó a todos los que conocía, que era todo el mundo en Caldwell. En julio, 2 años después de que Nora bajara de la diligencia con su maletín de médico, sus ojos grises y serenos y su total desinterés en ser manejada, se paró en la cocina en una cálida mañana de domingo y le dijo a Holt que estaba embarazada. Él estaba en la estufa, cuidando el tocino, y se giró de inmediato y la miró de verdad, con esa mirada de atención total que era su don particular. Y la expresión en su rostro era la que ella había llegado a amar más, la abierta, sin reservas, la que no tenía nada detrás más que exactamente lo que parecía ser. Cruzó la cocina en 2 zancadas y le tomó la cara entre las manos con cuidado, como si fuera algo de gran valor, que lo era, y no dijo absolutamente nada por un momento. Solo la miró y ella vio sus ojos brillar con un sentimiento por el que no iba a disculparse. ¿Estás feliz?, preguntó él. Estoy muy feliz, dijo ella. Él la besó. No los besos medidos y cuidadosos de un hombre que siempre se está medio observando, sino del tipo completo y total, del tipo que lo dice todo a la vez y no requiere más traducción, y ella le devolvió el beso con la plenitud de todo lo que sentía, que era considerable, que era vasto, que era todo. Él fue extremadamente atento durante el embarazo, lo que requirió manejo porque Nora estaba en la posición específica de una médica que era su propia paciente más inconveniente. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo en su cuerpo y tenía opiniones firmes sobre los niveles de actividad apropiados. Y Holt tenía opiniones firmes sobre que ella no levantara equipo pesado, y estos dos conjuntos de opiniones se cruzaron en ángulos inesperados durante todo el verano y el otoño. Negociaron, siempre negociaban. Era uno de los grandes placeres prácticos de su matrimonio, el hecho de que ambos mantenían sus posiciones con convicción y podían discrepar sin que el mundo se acabara, y generalmente podían llegar, a través de la aplicación directa de la honestidad, a un lugar que era mejor que donde cualquiera de los dos había comenzado. Continuó viendo pacientes durante el embarazo con ajustes en los últimos meses. Dick se hizo cargo de las visitas más lejanas del rancho como su escolta, cuando Holt estaba ocupado con el trabajo de ganado de otoño, un deber que realizaba con silenciosa dedicación y la expresión particular de un hombre que está haciendo algo que encuentra significativo y lo negará hasta su último aliento. La esposa de Teddy Ortego, una mujer cálida y capaz llamada Francesca, que había crecido en una familia ganadera en el territorio de Nuevo México, se convirtió en la compañera de Nora en las últimas semanas del embarazo, no porque Nora pidiera compañía, sino porque Francesca había tenido 2 hijos propios y entendía con el conocimiento femenino específico de las madres experimentadas que la compañía en las últimas semanas no es un lujo, sino una forma de sabiduría práctica, y que la mejor forma de ella es la que se ofrece sin alboroto ni fanfarria. El bebé llegó en diciembre en una noche fría y clara, cuando las estrellas eran lo suficientemente brillantes como para navegar y el molino de viento cantaba con el viento del noroeste. Llegó a la manera de los primeros bebés, no fácilmente, no rápidamente, sino con una determinación obstinada y final que sus padres reconocerían más tarde como característica. Francesca asistió, y Holt, después de una breve negociación inicial sobre si permanecería en la habitación, que terminó con Nora dejando claro que lo quería allí y que lo que ella quería iba a suceder, Holt permaneció en la habitación, de pie cerca, sosteniendo su mano cuando ella lo necesitaba y haciendo exactamente lo que se le pedía y nada más, que era, pensó ella en el intervalo claro y racional entre una contracción y la siguiente, exactamente lo que siempre había necesitado de otra persona y no había logrado encontrar antes de él. El bebé era un niño, nacido justo después de la medianoche, con una voz buena y fuerte, y la mirada particular de los recién nacidos que acaban de completar un proyecto enorme y quieren que todos lo sepan.
Lo pusieron en los brazos de Nora y ella lo sostuvo con las manos que habían atendido 4 docenas de partos en los últimos 2 años, y sintió la diferencia radical entre sostener el hijo de otra persona y sostener el tuyo propio. Lo sintió en la médula, en el centro de su pecho, en el lugar donde vivía toda la cuidadosa compostura profesional y que no tenía nada que decir sobre esto en absoluto. Holt se sentó en el borde de la cama y miró a su hijo y la expresión en su rostro era tan indefensa, tan completamente abierta, que Nora extendió su mano libre y tomó la de él, y él la agarró y se inclinó y apoyó su frente contra el cabello de ella por un largo momento, y ninguno de los dos dijo nada porque no había nada que decir que el momento no estuviera ya diciendo más completamente de lo que las palabras podrían lograr. Llamaron al niño James, James Calloway, por el padre de Holt, que había muerto cuando Holt tenía 12 años y que había sido, según todos los relatos que Holt le había dado durante sus noches en el porche, un hombre bueno y honesto que había trabajado la tierra dura con un corazón dispuesto. Nora pensó que era un buen nombre, fuerte pero no pesado, un nombre en el que un niño podría crecer o del que podría salir según eligiera. Dick sostuvo a James en su segundo día de vida y lo miró con una expresión de completo terror, que se resolvió muy lentamente en algo parecido al asombro. Se lo devolvió a Nora después de aproximadamente 90 segundos y dijo bruscamente que era un niño guapo, lo que viniendo de Dick era esencialmente una declaración de devastación emocional, y Nora le agradeció con la cara seria que mantuvo hasta que él salió, momento en el que sonrió a Holt y él le devolvió la sonrisa y ambos estaban simultáneamente enormemente felices. James era un buen bebé de la manera específica en que ciertos bebés son buenos, no infinitamente plácidos, sino comunicativos, claros sobre lo que necesitaba y fácilmente satisfechos una vez que se les proporcionaba, lo que sugería, pensó Nora, una razonabilidad fundamental que esperaba que hubiera heredado de ambos. Dormía en una cuna que Holt había hecho en 2 noches de invierno con madera de cedro, lijada hasta quedar suave y moldeada con cuidado. Y por la noche, cuando James se despertaba y Nora lo alimentaba, Holt a menudo también se despertaba y se acostaba en la oscuridad junto a ellos con la mano apoyada en el borde de la cuna, no ayudando exactamente, sino presente, que era lo que importaba. La primavera llegó por tercera vez y con ella la resurrección familiar de la pradera. Y James tenía 4 meses y comenzaba a desarrollar opiniones sobre las cosas, incluyendo opiniones firmes sobre ser llevado mirando hacia afuera para poder ver lo que estaba sucediendo. Lo que Nora acomodó y a Holt le pareció extremadamente divertido y también extremadamente reconocible, ya que era, dijo, exactamente el tipo de rasgo de personalidad que uno esperaría de un hijo de ella. Ella volvió a su práctica a tiempo completo en febrero. La práctica había crecido en su ausencia. Había hecho arreglos con un médico en Wichita para cubrir casos urgentes, y él lo había hecho con la profesionalidad concienzuda de un colega. Y la comunidad se las había arreglado. Y estaban contentos de tenerla de vuelta. Se hablaba en el condado de construir una clínica adecuada, un edificio real en el pueblo dedicado a ese propósito. El comisionado del condado, un hombre práctico llamado Luther Hay, se había acercado a Holt para hablar de ello en enero, y Holt había vuelto a casa y le había contado a Nora sobre la conversación y le había preguntado qué pensaba. Ella pensó que era, sin duda, el desarrollo correcto. Tenía opiniones sobre el diseño, naturalmente. El comisionado era bienvenido a discutirlas con ella directamente. Holt había sonreído y dicho que esperaba que eso fuera lo que sucedería, y había tenido razón. La discusión sobre la clínica avanzó durante la primavera, con el ritmo lento y negociado particular de los proyectos cívicos en los pequeños pueblos fronterizos, donde cada pie de tabla de madera y cada clavo deben justificarse 2 veces, y cada parte interesada tiene una opinión, y la mayoría de las opiniones se contradicen entre sí. Nora navegó esto con la persistencia paciente de alguien que había obtenido un título de médico en una habitación llena de hombres que tenían dudas y lo había hecho presentándose todos los días y haciendo el trabajo mejor de lo que nadie podría descartar razonablemente.
Se sentó en la oficina del comisionado en abril y expuso, con la precisión de alguien que había estado pensando en esto durante 2 años, el caso de una clínica financiada por el condado, las tasas de mortalidad reducidas para las personas con acceso a la atención constante, el costo económico de la enfermedad en una comunidad agrícola trabajadora, la vulnerabilidad específica de las familias de colonos que estaban demasiado lejos del pueblo y demasiado aisladas para manejar emergencias solas. Trajo papeles, trajo números, trajo el testimonio específico e innegable de los resultados que había logrado en 2 años con recursos limitados, y dijo claramente que con los recursos adecuados, esos resultados serían mejores y más consistentes. Luther Hay dijo, cuando ella terminó, que era la persona más persuasiva que había encontrado en 12 años de gobierno del condado. Lo dijo como un cumplido. Ella lo tomó como tal. La clínica fue aprobada para su financiación en mayo de 1881. Se construyó durante el verano una estructura adecuada de 2 habitaciones en el extremo sur de la calle principal, con una buena estufa y un letrero sobre la puerta que decía Clínica Médica de Caldwell y una línea más pequeña debajo que decía Dr. N. Calloway, médica. Nora se paró frente a ella la mañana en que abrió y miró el letrero durante mucho tiempo, y Holt se paró a su lado con James en la cadera. James, a los 16 meses, tenía opiniones firmes sobre el suelo y prefería la elevación, y él puso su brazo libre alrededor de los hombros de ella, y ella se apoyó en él y miró el letrero. Doctora N. Calloway, dijo ella. Doctora N. Calloway, confirmó él. Pensé que me sentiría extraña con el nombre, dijo ella, por no usar Allison profesionalmente. ¿Tú no? Lo consideró honestamente, de la manera en que consideraba todo. No, dijo ella. Allison era quien yo era en un lugar que no me veía con claridad. Calloway es quien soy aquí. Hizo una pausa. Me queda bien. Él le besó el costado de la cabeza. James extendió la mano desde el brazo de Holt y agarró la manga de Nora con el agarre posesivo de un niño al que le gusta mantener el contacto con ambos padres simultáneamente. Y Nora tomó su pequeña mano y le besó los dedos, y él la miró con los ojos exactos de Holt, marrones, firmes y totalmente directos, y sonrió la sonrisa amplia y sin complicaciones de un niño que nunca ha tenido una razón para no confiar en el mundo. La clínica sirvió al condado durante años y años. La gente venía desde 20 millas en todas direcciones, y el viaje de 22 millas a Wichita se convirtió en un viaje que la gente hacía por elección en lugar de por necesidad. Nora entrenó a 2 asistentes en los años siguientes. Una joven de 21 años llamada Clara Marsh, que tenía un don para el cuidado de los pacientes y una mente que se movía rápidamente, y a quien Nora reconoció de inmediato como alguien que debería ir a la escuela de medicina. Y se lo dijo, y lo dijo en serio. Y un joven llamado Elias, que había llegado a Caldwell con una de las comunidades de Exodusters en la primavera de 1881, y que había estado aprendiendo con una partera en su comunidad de origen, y que tenía las manos y los instintos de un sanador natural, y que, bajo la enseñanza de Nora, se convirtió en una parte esencial del trabajo de la clínica, y un puente importante hacia las familias de colonos que habían viajado desde el sur, y que, en su justificado cansancio de las instituciones, confiaban en Elías de maneras en que aún no estaban listos para confiar en nadie nuevo. Esto era algo que Nora se tomaba en serio, la responsabilidad particular de una médica en una comunidad donde no todos tenían el mismo acceso a la atención, donde algunas familias tenían razones para ser cautelosas, donde la historia de lo que les había sucedido a las personas lejos de casa todavía se estaba escribiendo y se escribiría en los cuerpos de los que sobrevivieron. No era ingenua sobre sus limitaciones, sobre las cosas que la confianza requería y cuánto tiempo llevaba construirla, sobre la injusticia de un mundo que había dado a algunas personas tan pocas razones para creer que serían tratadas con dignidad. Hizo lo que pudo, que fue ser consistente, ser honesta, entrenar a Elias y compensarlo justamente, y estar a su lado públicamente. Y cuando un comisionado del condado sugirió una vez que la asociación de la clínica con la comunidad de Exodusters estaba creando una dificultad política,
Decir clara y sin ira que ella era una médica y que el único criterio para recibir atención en su clínica era la necesidad y que confiaba en que el comisionado no estaba sugiriendo que cambiara eso. El comisionado, para su crédito, dijo que no estaba sugiriendo eso. Tenía la mirada de un hombre que había confundido brevemente sus instintos políticos con su mejor juicio y estaba en proceso de corregir el error. Holt se enteró de esta conversación de segunda mano por Luther Hay, que había estado presente, y le contó a Nora en la cena esa noche lo que había oído. Y ella dijo que esperaba no haber sido demasiado directa. Y Holt dijo que nunca en 2 años se había preocupado de que ella fuera demasiado directa, solo a veces demasiado parca con su propia comodidad al servicio de ser directa sobre cosas que importaban, lo cual era un problema que tenía la intención de solucionar. Y ella dijo que le gustaría verlo intentarlo. Y él dijo que ese era exactamente el tipo de desafío que prefería. Y se miraron a través de la mesa de la cena, en la cálida cocina de su casa con James en su silla comiendo puré de maíz con enorme concentración, y ambos sonreían. Y ambos sabían exactamente dónde estaban y no querían estar en ningún otro lugar. El segundo bebé llegó en 1883. Una niña esta vez, nacida en la nueva clínica con todo a mano que Nora podría haber deseado. Un parto tan eficientemente manejado que la asistente Clara Marsh, a quien Nora había entrenado y que se había entrenado a sí misma más allá del entrenamiento de Nora, y que ahora, a los 23 años, era una practicante formidable por derecho propio, le dijo a Nora después que era la paciente mejor portada que había manejado, lo que Nora tomó como un cumplido profesional. La niña se llamó Eliza, por nadie en particular, y por el sonido, que Holt dijo que era una razón tan buena como cualquier otra para nombrar a un niño. Vino al mundo con una excelente capacidad pulmonar y una expresión de curiosidad alerta que sus padres reconocieron como familiar en ambos rostros, lo que sugería que sería, en todos los aspectos importantes, completamente ella misma. James, de 3 años, observó a su hermana durante 2 minutos completos desde la puerta de la sala de la clínica y luego anunció que era muy pequeña, lo cual era exacto, y que su nombre era difícil de decir, lo cual era menos exacto, pero era el tipo de opinión que un niño de 3 años tiene derecho a tener. Revisó su posición en los meses siguientes a medida que Eliza desarrollaba la capacidad de interacción y demostraba un interés particularmente fuerte en las actividades de su hermano, lo que James finalmente decidió que era una cualidad razonable en una hermana. Los años se acumularon como lo hacen los buenos años, no en silencio, porque no había nada de silencioso en un rancho en funcionamiento, una clínica médica y 2 niños creciendo al ritmo que crecen los niños, sino profundamente, construyéndose unos sobre otros, capa sobre capa, de la manera en que se construye un buen suelo, de la manera en que las propias llanuras se construyeron durante un largo y paciente tiempo en algo rico, sólido y capaz de sostener mucho. Holt expandió la operación ganadera en 1882, añadiendo un programa de cría de caballos que Dick manejaba con la devoción particular de un hombre que ha encontrado su verdadera vocación y la está operando a plena capacidad. Teddy Ortega y Francesca construyeron una casa adecuada en la esquina este de la propiedad y se convirtieron en una parte tan importante del hogar de los Calloway como Dick, que vivía en el barracón, pero comía en la mesa familiar más a menudo que no, y nunca, ni una sola vez en todos los años desde que Nora bajó de la diligencia, la había hecho sentir algo que no fuera completamente en casa. Clara Marsh fue a la Facultad de Medicina para Mujeres de Pensilvania en el otoño de 1883, patrocinada en parte por una colecta de residentes del condado que pensaban que era dinero bien gastado, y en parte por la propia Nora, que escribió la carta de recomendación con un entusiasmo que sorprendió a Clara hasta que Clara la leyó, momento en el que lloró brevemente y luego se compuso y fue a empacar. Elías se convirtió en el principal proveedor de atención de la clínica durante los periodos en que Nora estaba ocupada en el rancho, y la comunidad a la que servía se volvió cada vez más confiada en la institución que él representaba, que era el resultado que Nora siempre había creído posible si simplemente te presentabas con la suficiente consistencia.
En una tarde de octubre de 1884, 5 años después de que Nora bajara de la diligencia con su maletín de médico y Holt dijera las palabras que más tarde consideró lo más equivocado que había dicho, y que ella ocasionalmente invocaba suavemente y con humor cuando necesitaba ganar una discusión, desplegándolo no como un arma, sino como un recordatorio de que la gente crece. Se sentaron en el porche en la tarde de octubre como se habían sentado en tantas tardes antes, con la hierba alta dorada en la última luz y el aire llevando el olor a humo y hojas secas del otoño. Y James, que tenía 5 años, perseguía algo a través del huerto que podía o no ser un saltamontes, y Eliza dormía en su cuna adentro con la ventana abierta para que pudieran oírla. Y los girasoles a lo largo de la cerca sur habían terminado su temporada y se erguían en altas filas dobladas con las cabezas secas llenas de semillas que los pájaros encontrarían en los días venideros. Holt tenía su café y ella su té, y las estrellas comenzaban a aparecer sobre el azul oscuro del horizonte occidental. Y ella pensó en la carta que había escrito a una agencia matrimonial en San Luis hacía 6 años, el primer acto real de desafío de su vida, la elección de irse al oeste en lugar de permitir que lo que había sucedido en Filadelfia definiera lo que sucedería después. Pensó en la diligencia y el polvo y el hombre en el poste frente a la tienda de ultramarinos, que había dicho lo incorrecto por las razones correctas, lo que ella había entendido desde el principio, y con lo que había estado dispuesta a trabajar porque había entendido algo más también. Mirándolo, algo debajo de las palabras equivocadas, algo que reconocía la misma cualidad en ella que ella había reconocido en él. El tipo de honestidad fundamental que no siempre es cómoda, pero que es siempre, finalmente, la base más duradera para cualquier cosa que valga la pena construir. ¿En qué estás pensando?, preguntó Holt. En la diligencia, dijo ella. Él gimió suavemente, que era su respuesta a este tema, y que tampoco era del todo serio, como ella sabía perfectamente. Había hecho las paces con la diligencia hacía años. Lo había dicho explícitamente y ella le había creído. Y cuando gimió, ella sabía que se estaba quejando de sí mismo, del hombre más joven y rígido que había sido, que se había parado en el polvo de la calle principal de Caldwell y no había entendido que las mejores cosas que le suceden a una persona casi nunca vienen en la forma esperada. Estaba pensando, continuó ella, qué es lo que más agradezco, la diligencia, lo que pasó en ella, lo que encontré cuando me bajé. Él puso su mano sobre la de ella en el brazo de la silla del porche, y ella volteó su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Estaba pensando, dijo él, en cómo habría sido mi vida si la agencia hubiera enviado a alguien diferente. Una mujer doméstica, dijo ella, alguien que pudiera cocinar y remendar. Alguien de quien me habría aburrido mucho en un año, dijo él honestamente, y que se habría aburrido mucho de mí. Y ambos habríamos sacado lo mejor de la situación y lo habríamos llamado bien, y ninguno de los dos habría sabido lo que nos estábamos perdiendo. Hizo una pausa. Te habría extrañado, dijo él, sin saber lo que me estaba perdiendo. Nora lo miró en la luz que se desvanecía. Holt Calloway, dijo ella. Nora Calloway, dijo él. Eso ha sido casi poético. No se lo digas a Dick, dijo él. Ella se rió. Fue el tipo de risa que surge de un lugar real, claro y pleno, y sin ninguna guardia en absoluto, y salió a la tarde de octubre sobre la pradera y se disolvió en el enorme silencio de la llanura. Y James levantó la vista de lo que fuera que estuviera persiguiendo en el huerto y dijo, «¡Qué es gracioso!». Y Holt dijo, «La vida, hijo, la vida». Y James se encogió de hombros, que era la respuesta de un niño de 5 años a la mayoría de las cosas que los adultos decían que no tenían que ver con saltamontes, y volvió al saltamontes. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, y las lámparas estaban bajas, y la casa se había asentado en la paz nocturna particular de una estructura bien construida sobre una base sólida, Nora se paró en la ventana del dormitorio y miró hacia la oscuridad de la pradera. Las estrellas enormes y densas sobre el horizonte plano, el molino de viento girando lentamente en la brisa nocturna,
las dependencias sentadas sólidas y familiares a la luz de las estrellas. Holt se acercó y se paró detrás de ella, y ella se apoyó en él, y sus brazos la rodearon, cálidos y seguros. ¿Qué había de malo en ser médica?, dijo ella en voz baja a la oscuridad fuera de la ventana. Absolutamente nada, dijo él en su cabello. Fui un tonto. Estabas aprendiendo, dijo ella. Ambos estábamos aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo, dijo él. Yo también, dijo ella. Ese es todo el punto. El molino de viento giró, y las estrellas mantuvieron sus lugares en lo alto, y la pradera era vasta y oscura, y llena de su propia vida profunda, y dentro de la casa de piedra y tablones que Holt había construido, y que Nora había convertido en un hogar, dos personas que se habían encontrado a través de la improbable maquinaria de un anuncio matrimonial fronterizo, estaban de pie en una ventana en la buena oscuridad, completamente enamorados de la vida que habían hecho juntos. Y estaban contentos de la manera que solo llega a las personas que han sido honestas sobre lo que querían y lo suficientemente valientes como para alcanzarlo. El huerto ya había sido preparado para el invierno, los tallos cortados y la tierra cubierta con mantillo contra el frío. Los girasoles a lo largo de la cerca sur estaban reducidos a sus tallos desnudos, esperando la primavera, listos para volver. Siempre volvían. Eso era lo que pasaba con los girasoles, le había dicho Nora una vez. No eran delicados. Estaban hechos exactamente para este paisaje, para el calor total del verano de Kansas y el barrido del viento de la pradera y la larga y paciente espera del invierno. Estaban hechos para volver, como también lo estaban, al final, dos personas que habían estado buscando el lugar correcto y sin esperarlo del todo, lo habían encontrado el uno en el otro. La primavera siguiente, los girasoles brotaron más densos que antes, y James ayudó a plantarlos esta vez, llevando las semillas en sus pequeñas manos ahuecadas con el cuidado concentrado de un niño al que le han dicho que esto importa y lo cree completamente. Y Eliza se sentó en la tierra del huerto con el entusiasmo democrático de una niña pequeña que aún no ha aprendido a distinguir entre la jardinería y jugar en la tierra, lo que equivale a lo mismo a esa edad, y probablemente a la mayoría de las edades si eres honesto al respecto. Y Nora plantó las hierbas medicinales en sus hileras cuidadosas, y Holt removió la tierra en el borde donde irían las verduras, y Dick salió del granero para decir algo crítico sobre la ubicación de los girasoles que había estado diciendo cada primavera durante 5 años y que era su forma de participar. Y la mañana de la pradera continuó a su alrededor en su vasta, indiferente y magnífica manera. Y la vida que estaban viviendo era exacta, precisa, completamente la vida que cada uno de ellos, si se les hubiera preguntado antes de que todo esto comenzara, habría dicho que no sabían cómo desear. Pero habían encontrado su camino hacia ella de todos modos, a través de una diligencia y un maletín de médico, y una frase equivocada en una estación en un pueblo de Kansas, y a través de 5 años de honestidad y trabajo, y la calidez específica y sostenida de dos personas que se ven claramente y eligen cada mañana estar exactamente donde están, que es todo, que es al final la esencia de todo.